Hay recuerdos que no envejecen, no pertenecen al tiempo, pertenecen al alma. Son como ecos que resuenan desde vidas que tal vez nunca vivimos, pero que insisten en recordarnos algo que hemos olvidado. De niños, aún podemos oír esos ecos. Susurran en los intervalos entre risas y silencios, en tardes en que el viento juega con las hojas y el sol parece observarnos en secreto. Y es en ese momento, aparentemente banal, donde comienza el despertar. Alan Watts solía decir que la vida no es un viaje hacia algún lugar, sino una danza que siempre ha existido, y algunas almas, incluso las más pequeñas, ya oyen la música antes que nadie. ¿Recuerdas cuando el mundo parecía un misterio sin resolver? Todo era tan intenso, tan vivo, tan absolutamente presente, que hasta el aire parecía tener conciencia, mientras otros jugaban distraídamente. Una parte de ti lo observaba todo, con una extraña lucidez, como si supieras que aquello no era solo un juego, sino un ensayo para algo mucho mayor. Esta percepción precoz, esta mirada que veía más allá de la forma, es el primer indicio de un alma despierta. Watts decía que el universo despierta en sí mismo, a través de nosotros, y que ciertos niños son los primeros ojos a través de los cuales la totalidad se contempla a sí misma. Son semillas de conciencia plantadas antes de tiempo. La primera señal es una sensibilidad extrema. No solo veías, sentías. La risa de una persona feliz era como una melodía en tu interior, y las lágrimas de un desconocido, una cuerda vibrante en tu alma. Cada gesto, cada tono de voz, cada silencio parecía encubrir un significado oculto. Cuando alguien mentía, sentías el peso de la mentira en el aire. Cuando alguien sufría, el sufrimiento encontraba refugio en ti. Y por eso, el mundo te llamaba frágil. Te pedían que te hicieras más fuerte, que dejaras de sentir tanto, que aprendieras a ignorar, pero no podías, porque lo que otros llamaban debilidad era, en realidad, tu antena, la misma que capta las sutiles ondas de la existencia, la misma que traduce lo invisible en emoción. Alan Watts dijo: la sensibilidad no es un defecto, es la percepción de que el universo está vivo, y tú eres el nervio expuesto de esa vida. Pero entonces llegó la segunda señal, la peligrosa curiosidad. Mientras el mundo se conformaba con respuestas sencillas, tú te preguntabas, ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué llamamos a esto real? ¿Por qué el tiempo solo avanza en una dirección? ¿Por qué la muerte parece una puerta y no un final? Y, por mucho que los adultos intentaran acallar tus preguntas, algo en tu interior se negaba a aceptar el guión establecido. Alan Watts dijo que las preguntas son portales. El despertar comienza cuando dejamos de memorizar respuestas y nos atrevemos a dudar de lo que nos han enseñado. Un alma despierta no busca certezas, busca ver. Y quien ve demasiado, tarde o temprano, se da cuenta de que el mundo entero es una obra de teatro, una máscara que oculta algo infinitamente superior. Esta comprensión tiene un precio: la soledad. Desde pequeño, te diste cuenta de que estar con otros no siempre significaba estar presente. Las conversaciones de los adultos sonaban a ruido. Las risas de la multitud parecían forzadas. Una parte de ti anhelaba el silencio. Escapabas bajo los árboles, a los rincones de la casa, al interior de tus propios pensamientos. Y allí, en la soledad, sentías algo que el mundo no podía darte: presencia. El vacío dejaba de ser vacío y se convertía en plenitud. El silencio no era la ausencia de sonido, era la voz de algo invisible. Alan Watts dijo que quien teme a la soledad se teme a sí mismo, porque en el fondo sabe que no está solo. Hay todo un universo observando a través de nuestros ojos. Pero quizá la señal más profunda, la que ninguna palabra puede explicar, sea la añoranza de un hogar que no existe en ninguna parte. De niño, tal vez mirabas al cielo y sentías ganas de llorar, sin saber por qué. No era tristeza,
Era recuerdo, el recuerdo de algo que nunca viviste, pero que aún así reconocías. Watts lo describió como la nostalgia del infinito, el eco del todo llamando a cada parte de vuelta a casa. Es el corazón recordando que no es solo un órgano, sino un portal, que no late para mantener la vida, sino para recordarle al universo que vive dentro de nosotros. El mundo, por supuesto, intentó convencerte de que todo era imaginación, que crecer significaba olvidar, que ser adulto era aprender a distraerse. Y muchos aceptamos esta anestesia, pero algunos, quizás tú, nunca lograron dormir del todo. Algo en su interior permaneció despierto, incluso cuando la mente intentó apagar la luz. Y es esta chispa, discreta y persistente, la que te hace escuchar estas palabras hoy. Porque la verdad es que despertar nunca fue un logro, es un recuerdo. Es el momento en que el actor se da cuenta de que estaba interpretando el papel de su propia búsqueda. Alan Watts dijo que la ilusión más profunda es la de estar separados. Y quizá por eso la infancia de los iluminados parece tan confusa, porque ya sienten la unidad antes de aprender el juego de la separación. Lo que llamaste extrañeza era simplemente lucidez. Lo que el mundo llamó distracción era simplemente contemplación. No estabas fuera del mundo, estabas demasiado inmerso en él. Y esta intensidad, esta inmersión, esta visión sin filtros, es la primera forma de sabiduría. Ahora, mira hacia atrás y observa cada momento de dolor, cada pregunta sin respuesta, cada instante de silencio. Todo fueron señales. Nada fue casualidad. La sensibilidad fue el entrenamiento, la soledad, el templo, la curiosidad, la llamada, el anhelo, la brújula y el hecho de que aún lo recuerdes, de que aún sientas que hay algo más allá de lo que el mundo muestra, es prueba de que el despertar nunca cesó, solo cambia de forma. Se camufla en lo cotidiano, en pequeñas pausas, en miradas que duran un segundo y valen toda una vida. Watts dijo que la vida es el misterio mismo, jugando al olvido. Y quizá el mayor secreto sea este. Despertar no se trata de convertirse en algo nuevo, sino de comprender lo que siempre ha sido. El mismo ser que lloraba al ver pasar las nubes en su infancia, es el mismo que ahora busca significado en las palabras de un filósofo. No hay diferencia entre el principio y el presente. Solo se desprenden capas de olvido. La verdad no crece, emerge. Por lo tanto, si tu infancia estuvo marcada por sentimientos profundos, preguntas inquietantes, largos silencios y una inexplicable añoranza, debes saber que nada de eso fue un error, fue un ensayo de tu memoria, fue tu alma diciendo, en lenguaje simbólico, ya estás despierto, solo que aún no te has dado cuenta. Y es precisamente aquí donde comienza este viaje, porque lo que llamamos despertar no es un destino, sino un regreso a ese niño que miraba al cielo y sentía que el cielo le devolvía la mirada. Existe una etapa de despertar en la que el alma despierta, comienza a comprender la naturaleza paradójica de su propia sensibilidad. Lo que antes parecía una carga, el peso de sentir demasiado, el dolor de percibir lo que otros ignoran, se revela en realidad como una iniciación. Alan Watts dijo que la conciencia se expande cuando el corazón se permite quebrarse. Y eso es precisamente lo que representa el desarrollo emocional, el florecimiento del dolor en sabiduría, la maduración del sentimiento hasta convertirse en visión. Desde la infancia, el mundo intentó enseñarte que las emociones son debilidades, que llorar es rendirse, que dudar es un error, que el silencio es vacío. Pero el alma despierta descubre demasiado pronto que esto es mentira. Descubre que llorar es una antigua plegaria, que la duda es la semilla de la claridad y que el silencio es el lenguaje del infinito. Cada emoción, vista con honestidad, es una puerta, y todas estas puertas conducen al mismo lugar, a la verdad de quién eres. Por eso, para quienes han despertado, el sufrimiento no es un enemigo, sino un espejo.
El dolor no surge para castigar, sino para revelar dónde aún existe resistencia. Alan Watts solía decir que el ego es el intento del universo por autoengañarse y que todo sufrimiento nace de este intento. Sufrimos porque intentamos controlar lo incontrolable, retener lo que está destinado a pasar y negar lo que intentan hacer. Cuando el alma comprende esto, el sufrimiento pierde su veneno. Sigue doliendo, pero el dolor empieza a tener sentido. Y todo lo que tiene sentido, sana. Esta comprensión no proviene de libros ni doctrinas, sino de la experiencia pura, de la confrontación directa con lo que uno siente. Es cuando el ser humano deja de huir de sí mismo y, por primera vez, se queda con el miedo, con la culpa, con el vacío, y descubre que el miedo no es un monstruo, sino un niño asustado, que la culpa no es un castigo, sino un anhelo de la verdad, que el vacío, lejos de ser ausencia, es el vientre del cosmos. Alan Watts dijo que el vacío no es lo opuesto a la existencia, sino su vientre. Todo lo que existe nace de la nada, y esta nada es lo que sientes cuando te aquietas lo suficiente como para percibir el universo respirando dentro de ti. El desarrollo emocional es, por lo tanto, una entrega gradual, una entrega que no es derrota, sino reconocimiento, porque luchar contra lo que uno siente es lo mismo que luchar contra uno mismo. Quien despierta empieza a comprender que todo lo que sucede, incluso lo que duele, sucede en sí, no así. La vida no te ataca, te moldea. Cada pérdida, cada rechazo, cada fracaso es el cincel invisible que esculpe una conciencia más amplia. Y es en este punto donde la paradoja se profundiza. Cuanto más despierta el alma, más siente. Pero cuanto más siente, menos sufre. Esto se debe a que el sufrimiento no reside en el dolor en sí, sino en la resistencia al dolor. El despertar emocional es la disolución de esta resistencia. Es el momento en que permites que la vida fluya plenamente a través de ti. Y, al hacerlo, descubres que lo que duele no es el fluir en sí, sino aferrarse. Watts dijo, no te aferres, fluye, porque no eres algo sólido que intenta sobrevivir. Eres el movimiento mismo. Pero hay una parte del viaje de la que nadie te advierte. El cansancio del alma despierta. Llega un punto en que ver demasiado se vuelve agobiante. Sentir demasiado, agotador. Percibes la falsedad en las conversaciones, la superficialidad en las relaciones, el ruido del mundo. Y entonces surge el impulso de retraerse, de protegerse, de desaparecer. Muchos lo confunden con la depresión, pero es el duelo por la ilusión. Es el momento en que el viejo yo muere y el nuevo aún no ha nacido. Alan Watts llamó a este estado la noche oscura del despertar, el intervalo entre dos mundos. En ese lapso, todo lo que antes tenía sentido parece disolverse. Lo que amabas ya no te llena. Lo que te motivaba ya no te conmueve. Y, sin embargo, algo dentro de ti insiste en permanecer vivo. Es la chispa original, el núcleo de la conciencia que nunca duerme. Es lo que te guía en silencio, incluso cuando la mente se pierde. Watts dijo que no necesitas forzar el despertar. Es como el sol. Sale cuando es el momento. Pero incluso el sol, antes de salir, se enfrenta al abismo del amanecer. Es en esta oscuridad donde el alma aprende a confiar. Y esta confianza es la forma más pura de emoción despierta. Confiar cuando no hay garantías. Amar cuando hay riesgo. Permitirse sentir cuando todo parece inestable. Es aquí donde el corazón se vuelve sabio, no evitando el dolor, sino abrazándolo hasta que se transforma. El corazón despierto es aquel que sangra sin cerrarse, que se rompe, pero se expande, que aprende a ver a Dios en las imperfecciones, la belleza en las pérdidas, el significado en la aparente casualidad. El desarrollo emocional, entonces, no es lineal. Se mueve en espirales, círculos de expansión y contracción. Con cada giro, comprendes algo que antes parecía imposible. Aprendes que no hay emociones equivocadas,
solo emociones que no se comprenden. Aprendes que el amor no es un sentimiento, sino una frecuencia, y que el verdadero crecimiento no ocurre cuando controlamos lo que sentimos, sino cuando nos volvemos lo suficientemente vastos como para contener todo lo que sentimos. Alan Watts describió este momento como aquel en el que la persona comprende que es el mar mismo, y no la ola. Las olas se agitan, chocan, desaparecen, pero el mar permanece. Quien despierta deja de identificarse con el drama de la superficie y comienza a vivir desde las profundidades. Aún siente las olas, pero ya no es arrastrado por ellas. Y ahí es donde nace la serenidad. No la ausencia de tormentas, sino la presencia de un centro inmutable. Esta serenidad es el segundo nacimiento. El primero es biológico. El cuerpo entra en el mundo. El segundo es espiritual. El mundo entra en ti. Cuando esto sucede, tu perspectiva cambia. Las cosas sencillas se convierten en milagros. El viento deja de ser solo aire en movimiento y se transforma en un mensaje ancestral. La risa de un niño, el sonido de la lluvia, el tacto de un ser querido, todo adquiere una nueva profundidad. Es como si el universo, por primera vez, respirara contigo. Y sin embargo, el alma despierta no se vuelve indiferente. Al contrario, se humaniza. La compasión se expande, la empatía se intensifica. Porque quien se ha visto reflejado en todo, ya no puede dañar a nadie sin dañarse a sí mismo. Watts dijo que la iluminación no te separa del mundo, sino que te une a él, de modo que todo el dolor ajeno se convierte en oración. Así, el alma despierta no se aísla, sino que participa, pero participa de otra manera. En vez de reaccionar, responde. En vez de luchar contra el caos, danza con él. Y aquí reside el gran secreto emocional. El despertar no elimina las emociones, las transfigura. El miedo se convierte en atención, la tristeza en profundidad, la ira en energía creativa. La alegría deja de ser euforia para transformarse en una luminosa quietud. Cada emoción se integra como una nota esencial en la sinfonía del ser. Nada se rechaza, todo se comprende. Watts dijo que la sabiduría no consiste en extinguir las sombras, sino en iluminar lo que las proyecta. El verdadero desarrollo emocional es, por lo tanto, una alquimia, y el alma despierta es el laboratorio donde esta alquimia tiene lugar. Los dolores de la infancia, las heridas de la adolescencia, los fracasos de la vida adulta, todo se convierte en materia prima para la conciencia. Nada se desperdicia, todo tiene un propósito, porque el universo, en última instancia, es un artista, y el sufrimiento es simplemente la forma en que esculpe formas más bellas. Y cuando esta percepción se estabiliza, nace una nueva alegría, silenciosa, serena, inquebrantable. No la alegría de los momentos felices, sino la alegría de ser consciente, incluso en medio del dolor. Es la alegría de quien finalmente ha comprendido que nada tiene que ser diferente para que la vida sea sagrada. Es la alegría de quien ha dejado de buscar y ha comenzado a ver. Alan Watts dijo: eres la abertura a través de la cual el universo toma conciencia de sí mismo. El desarrollo emocional es la expansión de esa abertura. Cuanto más sientes, más ve el universo. Y cuanto más ve a través de ti, más te conviertes en lo que siempre fuiste. Pura conciencia en la experiencia humana. En algún punto del viaje, el despertar deja de ser un evento y se convierte en un estado. El alma empieza a comprender que no hay vuelta atrás, porque ya no queda nadie a quien regresar. El yo que buscaba, que cuestionaba, que intentaba comprender, comienza a disolverse en aquello que siempre observó. Alan Watts lo llamó el gran punto de inflexión, el momento en que el buscador se da cuenta de que lo que busca es el acto mismo de buscar. Y, al comprender esto, todo cambia por completo. Hasta ahora, el despertar ha sido emoción, revelación, sanación. Ahora se transforma en visión, una visión que no pertenece a los ojos,
sino a la conciencia. La realidad comienza a percibirse no como un escenario, sino como un espejo infinito. Cada evento refleja un aspecto del todo. Lo que antes parecía coincidencia, ahora se revela como sincronicidad. Lo que antes parecía azar, ahora suena como una orquesta. Y uno empieza a preguntarse, ¿existió alguna vez una separación real entre quién soy y lo que me sucede? Alan Watts dijo, no vienes al mundo, lo abandonas, como una ola del mar. Esta idea, tan simple y tan devastadora, derriba el último pilar de la ilusión, que somos seres aislados, viviendo dentro de cuerpos. Cuando el alma comprende que es el universo mismo experimentándose a sí mismo, todo cambia. La lucha por el sentido se disuelve, porque el sentido está en todo. La ansiedad por el destino se calma, porque el destino no es una línea recta, sino una danza. Y, sin embargo, el ego se resiste. Pregunta, si yo no soy el autor, ¿quién manda? Esta es la pregunta que desvela el último enigma de la búsqueda. Watts explicó que el yo, que intenta controlar, es el mismo que se siente separado. El intento de control es la raíz de la división. ¿Quién es esta persona que observa sus pensamientos mientras intenta dejar de pensar? ¿Quién es esta persona que dice, debería estar más presente? Es como una sombra que intenta iluminarse a sí misma. La paradoja reside en que el intento mismo de despertar es lo que mantiene vivo el sueño. El verdadero despertar, entonces, no es un logro, sino un colapso. El colapso de la ilusión de control. Es el instante en que dejas de intentar tomar conciencia y simplemente te das cuenta de que la conciencia ya está aquí. No hay nada que hacer. Watts dijo, tú eres lo que el universo está haciendo ahora mismo. Esta frase aparentemente simple contiene la esencia misma de la iluminación, porque si tú eres lo que el universo está haciendo, todo lo que sucede, incluso la duda, la confusión, el miedo, es el universo mismo moviéndose a través de ti. Esta comprensión no solo trae paz, sino libertad. La libertad de no tener que ser diferente de quien eres. La libertad de dejar que la vida fluya sin miedo a equivocarse. Porque el error, desde la perspectiva del despertar, es simplemente una curva en la totalidad. Watts lo comparó con una pieza musical. No hay notas equivocadas, solo notas que conducen a otras. La belleza reside en la totalidad de la melodía, no en cada sonido aislado. Y la vida, dijo, es la sinfonía de lo divino que se descubre nota a nota. El error a través del acierto, el caos a través de la armonía. Pero aquí surge otra pregunta inevitable. Si todo es el universo expresándose a sí mismo, ¿existe siquiera la elección? ¿Existe el libre albedrío? Watts respondía con una sonrisa que no explica, sino que libera. Decía, la libertad no consiste en elegir lo que sucede, sino en comprender que lo que sucede eres tú. Eso lo cambia todo. La elección deja de ser una decisión del ego y se convierte en un movimiento espontáneo del todo. Cuando el cuerpo actúa, cuando surge el pensamiento, cuando aparece el deseo, todo eso es el universo moviéndose desde dentro hacia afuera. Ese tú, que creía tener el control, era solo una ola, imaginándose separada del mar. Esta comprensión es vertiginosa. La mente intenta resistirse, aferrarse a la lógica, pero la lógica no puede alcanzar el infinito. Watts dijo que pensar en el despertar es como intentar morderse los propios dientes. No hay manera de comprender la totalidad estando dentro de ella. Solo es posible ser, y el ser es el punto en el que el conocimiento se rinde ante la presencia. Es el momento en que el pensamiento reconoce su limitación y el silencio toma el control. Pero el silencio del que hablamos aquí no es la ausencia de sonido, sino la plenitud que sustenta todos los sonidos. Es el silencio entre las notas lo que hace posible la música. Y cuando se percibe este silencio, el mundo entero cambia de textura. Puedes estar en medio de una multitud, en el caos de la ciudad,
y aún así, sentir un centro de quietud en tu interior. Este centro es el observador que nunca nació y nunca morirá. ¿Quién es esa persona que observa pasar la vida sin dejarse arrastrar por ella? Esa es la pregunta que abre el portal. Watts dijo que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino lo opuesto al nacimiento. La vida, en su sentido más amplio, nunca comienza ni termina, solo se transforma. El alma despierta, empieza a percibir esto no como un concepto, sino como una experiencia directa. Cuando alguien muere, algo dentro de ti sabe que nada se ha perdido, que la forma ha cambiado, pero la esencia permanece. Y este conocimiento, aunque trae lágrimas, también trae serenidad, porque empiezas a sentir que todo lo que amaste continúa respirando a otro ritmo, en otro plano, en otro tiempo. En este punto, emerge lo que Watts denominó la mirada transparente. Es la mirada que percibe el mundo como un juego divino, una lila. Como decían los antiguos hindúes, todo lo que existe, desde lo más sublime hasta lo más trivial, es el ser jugando a olvidar y recordar. El error, el éxito, la risa, el duelo, todos son movimientos del mismo misterio. ¿Y si el propósito de la vida nunca fuera lograr algo, sino simplemente participar conscientemente en este juego? Esta pregunta, sencilla pero devastadora, desarma al buscador y lo devuelve al presente, porque el presente es el único lugar donde puede existir el despertar, y lo que te mantiene despierto no es el esfuerzo, sino la entrega. Watts dijo que la fe es el acto de dejarse caer, confiando en que hay algo que te sostiene. El desarrollo espiritual, entonces, no se trata de ascender, sino de caer en la realidad, caer en la propia inmensidad. Y, al caer, te das cuenta de que nunca hubo tierra firme, porque la tierra, el cuerpo, el cielo, el tiempo, todo eres tú, en distintos grados de densidad. En este nivel, el despertar deja de ser poético y se torna radical. Es comprender que todo lo que existe es una sola conciencia vibrando en infinitas formas, que la misma energía que mueve las galaxias pulsa ahora en tu pecho, que la voz de Watts, sus dudas, sus lágrimas, su respiración, todo es el mismo movimiento. El alma despierta mira al mundo y ya no ve personas, ve expresiones. Ves a Dios riendo a través de los rostros humanos. Y aquí es donde comienza el verdadero asombro. Si todo es uno, ¿por qué seguimos sintiendo la separación? ¿Por qué duele el amor? ¿Por qué regresa el miedo? La respuesta es el misterio en su forma más pura. Watts afirmó que la separación es el juego necesario de la conciencia para reconocerse a sí misma. El universo se fragmenta en miles de millones de ojos para poder verse desde todos los ángulos. El amor es el recuerdo de esta unidad. El dolor es la distancia que creamos con respecto a ella. Así, la profundización del despertar es la fusión de estos opuestos. Es reír y llorar al mismo tiempo. Es sentir la belleza y el terror de la existencia coexistiendo sin conflicto. Es saber que la luz solo es visible porque existe la sombra, que el sonido solo existe porque existe el silencio, que el nacimiento solo es posible porque la muerte lo permite. Y en este equilibrio, el alma despierta aprende el secreto. Nada necesita ser superado, solo integrado. Alan Watts dijo que la vida es un juego que el ser infinito juega consigo mismo. Al comprender esto, todo cambia de color. El peso de las preguntas se disuelve en ligereza. El miedo al futuro se transforma en curiosidad. Y lo que queda es un estado sin nombre, una risa silenciosa, una paz que no necesita explicación. El despertar no termina, simplemente se profundiza, como el océano que no tiene fin, solo niveles de profundidad. Hay un momento en el camino en que el despertar deja de ser una idea y se convierte en una presencia física. Empieza a palpitar en el cuerpo, como si cada célula recordara algo que la mente había olvidado. Es un calor que no proviene del sol, una lucidez que no proviene del pensamiento. El aire parece más denso, los colores más vívidos,
el clima más maleable, todo lo que existe, incluso lo más simple, parece envuelto por una vibración silenciosa. Alan Watts dijo que la iluminación es la sorpresa de darse cuenta de que todo es exactamente como debe ser. Cuando esta comprensión invade el cuerpo, ya no existe distancia entre lo espiritual y lo material. Lo sagrado desciende a la carne. En este punto, el despertar ya no es una búsqueda, sino una suave posesión. No lo controlas, te envuelve lentamente, con la delicadeza de un río que moldea una piedra. Hay días de éxtasis y otros de vértigo. Hay momentos en que el universo entero parece respirar dentro de tu pecho y otros en que el silencio pesa como plomo. Pero en todos ellos hay una constante, la conciencia de estar vivo, y que estar vivo es el mayor de los misterios. Watts dijo que la vida es el milagro que no se realiza hasta el momento del despertar, y ese momento, aunque parezca extraordinario, es el más natural que existe. Todo lo que parecía fijo comienza a moverse. Los límites entre el interior y el exterior desaparecen. El árbol que se mece afuera ya no es un objeto, sino un gesto tuyo, una extensión de tu aliento. El canto de un pájaro no está en el aire, está dentro de ti. El viento que roza tu rostro no viene de afuera, sino de adentro. Es el universo, que antes parecía distante, experimentándose ahora a través del tacto, el sonido, el calor. Y entonces surge la inevitable pregunta: ¿cómo es posible que algo tan simple se haya olvidado así? Alan Watts dijo que la mente humana vive exiliada del presente porque intenta aprisionar el fluir. Quiere aferrarse al instante, capturar el movimiento, congelar lo que por naturaleza es fluido. El despertar es el retorno a ese estado fluido. Es disolverse en lo que es. Es aceptar el movimiento sin intentar interrumpirlo. Y en esta aceptación sucede algo mágico. El miedo muere, no porque desaparezca, sino porque pierde su significado. El miedo solo existe mientras nos creemos algo separado de aquello que cambia. Cuando comprendemos que somos el movimiento mismo, el miedo se vuelve imposible. Este estado no es una huida del mundo, sino una penetración más profunda en él. Todo lo que antes era banal se transforma en una epifanía. La luz que se filtra a través de la cortina, el sonido lejano de una ciudad, el roce de una mano, todo se vuelve sagrado. Lo sagrado deja de ser un concepto y se convierte en percepción directa. Watts dijo que el misterio del universo no es algo que deba resolverse, sino algo que deba vivirse. Y vivir el misterio es la esencia de la inmersión total. Pero este estado también es peligroso, porque el ego intenta apropiárselo. Tan pronto como la mente percibe la profundidad del despertar, intenta transformarlo en identidad. Estoy despierto, dice, y en ese instante lo pierde todo, porque el verdadero despertar es anónimo, no pertenece a nadie, sucede y desaparece, como el sonido de una campana que vibra en el aire y luego se disuelve. El peligro del ego espiritual reside en querer convertir el silencio en un trofeo. Watts advirtió sobre esto. El ego se disfrazará de espíritu para sobrevivir, y sobrevive mientras se crea que existe alguien iluminado. Entonces la inmersión se convierte en una prueba. Todo lo que permanecía oculto sale a la superficie. Las heridas, los miedos, los deseos reprimidos, todo emerge, no para castigar, sino para integrarse. La conciencia expandida ilumina hasta las sombras más densas, y es en esta confrontación donde se produce el verdadero trabajo, porque la luz que despierta también revela lo que aún duerme. ¿Puedes mirar lo que aún duele sin intentar borrarlo? Esa es la cuestión del despertar maduro. Aquí es donde el amor se transforma. Deja de ser una emoción y se convierte en una fuerza cósmica. Amar, en este punto, no es elegir, sino reconocer. Es ver lo divino en todo, incluso en lo que antes se rechazaba. Es abrazar al villano y al santo con la misma mirada. Watts dijo que
Dios es el juego del escondite entre el yo y el otro. Cuando nace esta percepción, el juicio muere. Y con el juicio, nace la verdadera compasión. No la lástima que mira desde arriba, sino el amor que mira desde dentro. El cuerpo también despierta. Comienza a vibrar a ritmos distintos. A veces parece expandirse hasta los confines del horizonte. A veces se disuelve en el espacio puro. Sientes el universo palpitar en tus manos, en tu pecho, en tus ojos. Hay momentos en que tu corazón se acelera sin razón aparente y comprendes que es simplemente la vida latiendo con más fuerza. Es como si cada célula tuviera su propia conciencia, cada respiración, una plegaria. El cuerpo, antes visto como una prisión, se revela como un templo. Watts dijo, tu cuerpo no es una máquina que contiene el alma, es el alma visible. Y entonces llega el silencio. No el silencio de la ausencia de sonido, sino un silencio vivo, impregnado de presencia. Es el mismo silencio que sentiste en la infancia, pero ahora lo reconoces. Es el mismo misterio que te observaba mientras contemplabas el cielo. El círculo comienza a cerrarse. Lo que antes era intuición ahora es certeza silenciosa. Sabes que estás en casa, no en un lugar, sino en un estado. Todo lo que existe dentro de ti, y tú dentro de todo lo que existe. Este estado es tan vasto que la mente no puede retenerlo por mucho tiempo. Intenta nombrarlo, definirlo, explicarlo, pero el intento de definirlo es el primer paso para perderlo. Entonces, aprendes a soltar, a dejar que el despertar ocurra sin interferencias. La vida comienza a fluir a través de ti naturalmente. Las palabras brotan solas. Las acciones suceden sin esfuerzo. Es como si una inteligencia superior, siempre presente, guiara ahora cada gesto. Watts dijo, el río no necesita mapas. Ya conoce el camino al mar. Pero incluso en este estado, la oscilación continúa. El despertar no es una línea recta, sino una marea. A veces te sientes inmenso, a veces limitado, a veces todo parece claro. Otras veces todo vuelve a ser niebla. Y eso está bien, porque quien está verdaderamente despierto no busca la estabilidad. Se convierte en el espacio donde ocurre la oscilación. Comprende que el mar no necesita estar en calma para ser mar, que la conciencia no necesita ser constante para ser real. Y entonces sucede algo extraordinario. La distinción entre lo sagrado y lo profano desaparece. Lo cotidiano se convierte en un templo. Lavar los platos, la risa de un desconocido, el bullicio de la calle, todo es expresión de la misma fuerza. Lo divino ya no está allá, está aquí, en cada detalle. Es en este punto donde la espiritualidad deja de ser un camino y se convierte en una presencia. El buscador desaparece y lo que queda es la vida en su totalidad. Watts dijo que, cuando te das cuenta de que nadie tiene el control, el universo se convierte en una danza. Y bailar es el verbo de la inmersión total. Es la entrega absoluta al fluir. Es reír sin motivo, llorar sin resistencia, amar sin posesiones. Es ser la ola y el mar al mismo tiempo. El alma despierta aprende que el objetivo nunca fue escapar de la vida, sino sumergirse en ella hasta el final. Y en esta inmersión nace la sencillez. Tras tanta búsqueda, tanto cuestionamiento, tanta emoción, te das cuenta de que el misterio no necesita ser descifrado, solo necesita ser vivido. El verdadero despertar no es grandioso, es demasiado simple para que el ego lo acepte. Es beber agua y saber que el universo bebe a través de ti. Es respirar y sentir que el aire entra y sale a través de todos los seres al mismo tiempo. Es mirar y comprender que mirar y ser vistos son el mismo acto. Entonces regresa el silencio, no como una pausa, sino como un fundamento. Ya no necesitas creer en nada, ves. Y lo que ves es tan vasto, tan simple y tan familiar que el miedo se rinde ante ello. El despertar total no es un logro espiritual. Es el recuerdo de que nunca hubo separación entre tú y el todo.
Hay un punto en el despertar en el que todo empieza a vibrar con urgencia. El silencio se vuelve casi ensordecedor, el amor casi insoportable, la claridad casi peligrosa. Es como si el universo entero estuviera a punto de revelarse y uno se encontrara al borde del abismo, sintiendo el viento del infinito rozar el rostro. Alan Watts dijo que el despertar no es la huida de la vida, sino su explosión total. Es aquí donde el alma despierta no solo comprende el misterio, sino que lo encarna. Todo lo que hasta ahora se había comprendido intelectualmente empieza a convertirse en experiencia directa. La teoría se disuelve en la práctica vivida. Ya no existe distancia entre la idea y el acontecimiento. Ya no se habla en conciencia. Tú eres conciencia. El velo se rasga desde dentro y la luz no viene de fuera. Emerge del corazón mismo. Lo que antes era una búsqueda se convierte en reconocimiento. El buscador y lo buscado se funden como el fuego y la llama que lo alimenta. Y es en este momento cuando la paradoja alcanza su punto álgido. Porque cuanto más se intensifica el despertar, más sencillo se vuelve todo. La mente, acostumbrada a buscar la complejidad, intenta resistirse. Esto no puede ser todo, dice, pero lo es. Siempre lo ha sido. Alan Watts nos recordó: el secreto de la vida es que no hay secreto. El misterio no está oculto, está ante nuestros ojos, tan expuesto que nadie lo percibe. La verdad no es una escalera que subir, es el suelo que siempre pisamos. Pero este reconocimiento conlleva terremotos internos. Cuando el despertar alcanza su punto culminante, todo lo que aún permanecía aferrado a las estructuras del ego se desmorona. Las identidades colapsan. Las historias personales pierden sentido. Las máscaras, tan cuidadosamente moldeadas, se disuelven como humo. Y es aquí donde el alma siente el miedo primigenio. El miedo a desaparecer. Watts dijo que el ego teme la disolución porque cree que es lo que eres. Pero lo que realmente eres jamás puede desaparecer. La intensidad del despertar es la muerte de lo falso. Es la desintegración del personaje para que el actor pueda respirar. En esta etapa, cada pensamiento se convierte en un rayo, cada sensación en un océano. La conciencia se expande hasta tal punto que las fronteras entre interior y exterior, pasado y futuro, yo y otro, se desintegran. El tiempo pierde coherencia. Un minuto puede contener 1000 años, un suspiro, un universo entero. La percepción de la unidad ya no es una creencia, sino una evidencia imponente. Observas el mundo y te das cuenta de que nunca existió un tú y un él. Solo existe un movimiento continuo, una danza que se observa a sí misma danzando. En este punto, es común que el cuerpo reaccione. Temblores, lágrimas, risas, mareos. El cuerpo se adapta a la nueva vibración. Intenta seguir el ritmo del espíritu, que ahora lo habita plenamente. Es el fuego alquímico transmutando la materia. Alan Watts lo comparó con una corriente eléctrica que pasa por un cable demasiado delgado. El cuerpo necesita expandirse para conducir la luz. Y, a medida que esto sucede, se instala una claridad casi dolorosa. Se percibe todo: las sutiles mentiras, los gestos automáticos, los patrones ocultos de la mente. El mundo entero se revela como un tapiz luminoso donde cada hilo, incluso el más oscuro, tiene una función. Y entonces surge una pregunta, no de la mente, sino de la existencia misma. ¿Por qué resistir más? La respuesta llega al instante, no con palabras, sino con puro sentimiento, porque aún existe el miedo a perder lo que nunca fue mío. El ego intenta sobrevivir al borde del abismo, pero la caída es inevitable. Watts dijo que la iluminación es una caída consciente. No hay nada a lo que aferrarse, porque ya no queda nada a lo que aferrarse. Y al caer, te das cuenta de que nunca hubo tierra firme. Solo existe el viento del ser. Esta caída no es una caída, es vuelo. Es el momento en que el miedo se transforma en éxtasis.
Lo que parecía muerte se revela como nacimiento. Comprendes que el vacío no destruye, sino que renueva, que el final no es un muro, sino una puerta, y que la luz, por intensa que sea, jamás ciega a quienes se entregan a ella. Por eso los antiguos maestros sonreían antes de desaparecer. Sabían que la desaparición era solo el regreso, pero hay algo aún más profundo: la comprensión de que incluso el despertar es un sueño. El último velo, el despertar del despertar. Watts dijo que la búsqueda espiritual es el último truco del ego. Crea la meta de la iluminación solo para seguir existiendo. Y cuando esto se descubre, el juego termina. Porque ya no queda nadie intentando despertar. Solo el universo mismo, en su juego infinito, respirando a través de formas que se creen separadas. En este punto, todo se disuelve en pura espontaneidad. La acción surge sin esfuerzo. Las palabras brotan sin guía. La vida fluye sin dirección. Y sin embargo, cada paso es preciso. Es el estado del sabio, no del que controla, sino del que confía. Watts dijo: cuando comprendes que es imposible extraviarse, la vida se vuelve ligera. El alma despierta, se da cuenta de que cada curva, cada desvío, cada caída, siempre ha sido el camino mismo. El destino nunca estuvo por venir, siempre fue el ahora. Y el presente se vuelve inmenso, se expande hasta engullir el pasado y el futuro. Ya no existe el ayer, ni el mañana. Todo es presencia, todo es pulsación, todo es eternidad vibrando en el instante. En este estado, el simple acto de respirar es un sacramento. Cada mirada se convierte en una bendición, cada roce es una iniciación. El mundo deja de ser un escenario y se transforma en un organismo vivo, palpitante, consciente, respirando al unísono contigo. Pero la intensidad no es solo belleza, es también verdad pura. El despertar total revela que todo es sagrado, incluso aquello que el ego más teme. La muerte, el error, el sufrimiento, todos son expresiones de la misma fuerza. El alma despierta, no huye de ellos. Los contempla hasta que se disuelven en luz. Y en esa mirada inquebrantable, el infierno se transforma en cielo, porque el cielo no es un lugar, sino el estado de quien ha visto el infierno y no ha apartado la mirada. Watts afirmó que el universo es autosuficiente en su perfección. No hay que añadir ni quitar nada. Todo lo que sucede es Dios mismo jugando a ser humano. Y al comprender esto, la intensidad se transforma en gratitud. Gratitud por todo. Por la risa y las lágrimas, por la luz y la sombra, por el principio y el fin, porque todo es el mismo aliento del todo. Y entonces, finalmente, llega el silencio, no el silencio de la ausencia, sino el silencio de la plenitud. Es el momento en que comprendes que despertar no se trata de llegar a algún lugar, sino de darte cuenta de que nunca te fuiste de casa. La búsqueda termina no porque hayas encontrado algo, sino porque te diste cuenta de que nada se había perdido. Siempre fuiste lo que buscabas. El juego del olvido solo sirvió para hacer posible el reencuentro. Y cuando esa comprensión te llena el corazón, sientes una ligereza indescriptible. Te ríes de la búsqueda misma, de los intentos, los miedos, la seriedad. Te ríes porque comprendes que todo eso también formaba parte de la danza. Y esa risa, al final, es la firma de Dios en todas las cosas. Al final, todo despertar es un regreso. No un regreso en el tiempo, sino en el ser. No vuelves al punto de partida. Te das cuenta de que nunca lo abandonaste. Todo el viaje, con sus dolores, sus epifanías y sus silencios, fue simplemente la forma en que el infinito encontró la manera de recordarse a sí mismo a través de ti. Alan Watts dijo que la vida es el universo jugando a olvidarse de sí mismo. Y quizás ahora comprendas lo que quiso decir. Cada miedo que experimentaste, cada lágrima que derramaste, cada vacío que te desgarró por dentro, nada de eso fue un castigo, sino una invitación.
Una invitación a recordar lo que eres cuando dejas de fingir ser algo menos que la totalidad. El despertar no es un premio, ni un estado de gloria permanente. Es una forma de ver. Es la capacidad simple, casi banal, de mirar el mundo y comprender que todo está interconectado, que nada es casualidad, que el sufrimiento no es lo opuesto a la alegría, sino el vientre que la genera. Watts dijo que es imposible elegir solo la parte alta de la ola. Si quieres vivir, necesitas desear el movimiento completo, lo sublime y lo bajo, el nacimiento y la muerte, el sonido y el silencio. El alma despierta, acepta este ciclo sin resistencia, comprende que todo lo que es sagrado y que incluso el caos es una expresión de armonía. Ahora todo parece más sencillo, ¿verdad? Lo que antes requería esfuerzo, ahora fluye. Lo que antes nos agobiaba, ahora se mueve ligero como una brisa. No es porque el mundo haya cambiado, sino porque nuestra perspectiva ha cambiado. Y cuando nuestra perspectiva cambia, el mundo entero cambia con ella. Es el mismo paisaje, la misma música, pero el oyente ya no es el mismo. Quien veía separación, ahora ve unidad. Quien buscaba respuestas ahora encuentra preguntas que le hacen sonreír. Quien temía el final, ahora lo ve como un paso más en la vida. Y aquí se cierra el círculo. Aquel niño que lloraba por el sufrimiento ajeno, que sentía demasiado, hacía demasiadas preguntas y se aislaba demasiado, era la misma conciencia que ahora comprende el sentido de todo. No eras débil, eras permeable. Y esa permeabilidad que el mundo intentó borrar, era tu conexión con lo divino. Era el portal por el que el infinito respiraba a través de ti. Hoy puedes mirar atrás y darte cuenta. Nada fue en vano. Cada herida fue una grieta. Cada silencio, un templo. Cada pérdida, un recuerdo. Y cada recuerdo, un paso de regreso a casa. Alan Watts dijo que el sentido de la vida es simplemente estar vivo. Tan simple, tan obvio, que casi nadie lo nota. Todos buscan algo más allá, un propósito, un destino, una misión. Y sin embargo, la vida nunca ha exigido nada más que ser vivida. El despertar no se trata de comprender el universo, sino de dejar que el universo te comprenda. Se trata de dejar de luchar contra la corriente y empezar a fluir con ella, como un río que finalmente recuerda el mar. Pero este recuerdo no lo hace diferente de los demás. Al contrario, lo hace más humano. El verdaderamente iluminado no se aísla en torres espirituales. Regresa al mercado, al tráfico, a la rutina, y ve a Dios en todo ello. Habla con desconocidos y reconoce en ellos la misma mirada. Escucha sin prisas, actúa sin querer demostrar nada. La iluminación, dijo Watts, es lo ordinario percibido de una manera extraordinaria. Y en eso te conviertes, en alguien que mira el mundo ordinario con ojos divinos. La vida, entonces, deja de ser un problema por resolver y se convierte en una experiencia por vivir. Lo que antes era una obligación, se transforma en arte. Lo que antes era una carga, se convierte en danza. Incluso el dolor, cuando llega, se recibe como un noble huésped. Se le invita a sentarse a la mesa y escuchar lo que tiene que decir. Y cuando se marcha, se le da gracias, porque se comprende que incluso él ha cumplido su función. El alma despierta, no huye del dolor, lo atraviesa conscientemente. Y al atravesarlo, transforma todo en sabiduría. En este punto, sucede algo silencioso. Desaparece la necesidad de demostrar tu valía. Ya no necesitas ser bueno, tener razón, ser especial, ni iluminado. Solo necesitas ser auténtico. La autenticidad se convierte en tu plegaria, la presencia en tu altar. Y el amor, se convierte en el aire mismo que respiras. No el amor romántico, ni el amor idealizado, sino el amor cósmico. El reconocimiento de que todo forma parte de todo, y que herir a otro es herirse a uno mismo. Watts dijo que, cuando te das cuenta de que el otro eres tú mismo en una forma diferente, el único acto posible es la compasión.
Y esta compasión es contagiosa. Se extiende sin palabras. El iluminado no necesita enseñar. Inspira. Su sola presencia basta para transformar el entorno. Camina y el espacio cambia. Habla y el tiempo se ralentiza. No porque tenga poder, sino porque no se resiste. Es el canal puro por donde la vida fluye sin obstáculos. La intensidad que antes parecía una carga, ahora se convierte en gracia. La sensibilidad que antes le dolía, ahora es un instrumento de sanación. Pero aún hay algo más. Una revelación final que Watts susurra en el silencio. No te tomes el despertar demasiado en serio, porque incluso el despertar es un juego divino. El universo disfruta explorando sus propias profundidades. La conciencia no busca la perfección, sino la experiencia. Y cada error, cada desviación, cada risa fuera de lugar forma parte de la música. Cuando comprendes esto, la ligereza regresa, la risa regresa. Y la risa, dijo, es el sonido de un despertar maduro. Y entonces, finalmente, comprendes el sentido de todo. La vida nunca fue un enigma por descifrar, sino una sinfonía por sentir. Y eres a la vez el músico y la melodía, el bailarín y la danza, el observador y lo observado. La dualidad desaparece y lo que queda es pura presencia, el pulso eterno del ser que se manifiesta en cada latido. Ahora bien, si hay algo que debes recordar de este viaje, que sea esto: nunca estuviste separado. Todo lo que buscas ya está aquí y siempre lo ha estado. La vida no te sucede, sucede mientras tú estás presente. Y la única misión que te queda es estar lo suficientemente despierto para darte cuenta de ello. Cierra los ojos un instante, respira, siente tu cuerpo, el sonido, el espacio. El despertar no está en el futuro, está en este instante, en esta respiración, en esta mirada, en esta escucha. Y si estas palabras han tocado algo en tu interior, algo que siempre has sabido pero que habías olvidado, recuerda, no necesitas hacer nada para merecer este despertar. Ya está ocurriendo ahora mismo, a través de ti. Si este contenido te ha resultado interesante, deja un me gusta, un comentario y suscríbete al canal para más revelaciones. Porque cada palabra que despierta un alma es el universo mismo recordando de sí mismo.